Y Orana, sean ustedes muy bienvenidos a este nuestro nuevo capítulo del programa Erora Tapati. Hoy queremos agradecerles a todos ustedes que están en sus casas, que nos ven a través de nuestras redes, que nos ven a través de nuestro canal Matao Terapanui, por sus comentarios, por sus likes, por su buena onda, por su buena opinión, constructiva siempre. Y si no, también se agradece toda opinión. Queremos agradecer primeramente al Hotel Nayara. Aquí estamos en su locación en el restaurante Caloa. Y asimismo, darle la bienvenida a quien fuera nuestra reina 2018 de nuestra Tapati. Con ustedes, conmigo, tenemos a Baitiare Kaltenegerica. Baitiare y Orana Coe, Peje Coe. Divariva ya Coe. Divariva. Cuéntanos. Sabemos que tú entraste a participar de la Tapati del 2018 y con ello saliste reina nuestra de la Tapati 2018. Bay, ¿cómo fue tomar esa decisión? Porque también sabemos que fue muy encima tu solicitud para que tú entraras a la Tapati. ¿Habrá sido mitad de año? No, fue casi 3 meses antes. ¿3 meses antes? No, es que yo no sé qué hago ahí con 3 meses. No, ¿qué hace uno con 3 meses? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue eso? Bueno, la realidad de la situación fue que yo estaba terminando de trabajar mi película en Santiago. Ajá. Y nosotros, bueno, estábamos apoyando a la Mel en ese momento. Ok. Y bueno, ella se retiró y nosotros en Santiago, en una junta de familia, así disfrutando un rato, dicen, hoy no hay candidata, ¿qué va a pasar? Y yo estaba enfocada en mi película, no era algo que yo tenía ni siquiera en mente. Yo dije, pucha, ojalá encuentren una candidata para que no se pierda la tradición de las dos chicas que participan. Y de repente me quedan mirando y me dicen, vaya, ¿por qué no vas tú? Yo dije, no, chiquillo, estoy en mi película, estoy en otra onda. Y me encima que en ese momento yo no entendía mucho Rapa Nui, yo no sabía muchas cosas. Entonces dije, chiquillo, yo siempre soy la competidora de deportes para las candidatas, pero no me vayan a poner de candidata. ¿Cómo se le ocurre? Me decían aquí a 3 meses. Y los chiquillos, no, vaya, tú puedes, nosotros te podemos enseñar a hacer esto, lo otro, piénsalo. Y en mi cabeza, no, ellos están locos, ¿cómo voy a entrar? Ya, y bueno, y me dijeron, tenéis 2 semanas para pensarlo. Y yo lo tomé como chiste nomás, porque en verdad no era algo que estaba dentro de mis planes. Exacto. Porque uno tiene que prepararse para eso. Esto es mínimo 1 año. Sí, entonces la situación fue que había pensado, sería súper bonito de alguna manera participar y aprender en la Tapati de cómo es realmente. Y también, como me dedico al tema de películas, también poder entender mejor a mi gente en las competencias. Sí. Entonces, en un momento llegó mi mamá a Santiago, era un día viernes. Entonces mi mamá, estábamos desayunando y me acordé. Y le dije, oye mami, yo sé que dijiste que nunca, jamás te pregunte esto. Y mi mamá me dice, ¿qué pasó, hija? Pucha mami, la verdad es que se salió la Mel de la competencia, quedó la Bay sola. Y yo escuché que la Bay no quería participar si no había una candidata con ella. Sola. Entonces, obviamente yo no tenía ninguna idea de cómo era la competencia y le dije, mami, sería bonito, tú siempre dices que hay que aportar a la cultura, ayudar y no perder las tradiciones. Le dije, yo sé que no tengo el conocimiento, pero sería bonito que nosotros como familia pudiésemos entrar a la Tapati. Y mi mamá me queda mirando así y me dice, hija, ¿querés ser candidata? Yo le dije, sí, mami. Y no se demoró ni un segundo y me dijo, hija, mate. Pero prométeme algo, me dijo. Y yo dije, ya, ¿qué? Vamos a ir a participar, me dijo. Vamos a ir a apoyar para que se mantengan las tradiciones, porque usted no sabe nada de nada. Y yo dije, vale, mami, piti. Me dijo, ya, pero tenéis que hacer 3 llamadas, me dijo. Sí, y qué lindo igual como ella lo tomó, como ella enfocó esa petición tuya, porque como sabemos, no es fácil teniendo un año para prepararse, no es nada de fácil. Y 3 meses, no, por Dios, que yo en el caso de la María no sé qué hubiese hecho. Bueno. De lleno hubiese dicho no. Bueno, en ese momento me dijo, este fue un viernes, me dijo, hija, llama a tu abuelo, llama a tu papá, porque tenías tu viaje a visitar a tu abuela de Austria, y llama al coro Pate. Okay.
Si ellos tres te dicen que sí, vamos. Yo fui así, agarré el teléfono, yo estaba nerviosa, dije, ¿dónde me llegué a meter? Agarré el teléfono, primero llamo a mi abuelo, así, le dije, abuelo, ¿te acuerdas que siempre decís que querés que una de tus nietas sea candidata? Sí, ¿por qué? Es que quiero entrar a competir en este año. Y me dijo, hija, arráncate, compadre. Eso fue lo único que me dijo mi abuela. Y yo quedé así, ¿y qué significa eso? Mate, sí. Dije, ya, pero no le digáis nada a la abuela todavía porque no hay nada seguro. Me dijo, ya, vale, pues, ya. Dijo, check. Llamo a mi papá y mi papá estaba, creo que estaba de viaje en Austria, no sé. Y yo la llamo así y me dice, y le digo, papi, está esta situación y todo y queremos entrar con la mami, bla, 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 bla. Y mi papá, hija, ¿estás segura que quieres hacer esa competencia? Yo dije, sí, papi. Ya, y él sin entender lo que significaba la magnitud de estar en una tapati, dijo, ya, hija. Pero ¿y tu abuela qué? Yo dije, no, la abuela la voy a visitar el próximo año. Me dijo, ya vale. Y ya, y después agarro y llamo al coro. Le digo, coro, ¿te acordás ese día que conversamos? Y el tema de la tapati. Y me dijo, sí. Dije, yo quiero ser tu compañera de esta tapati. Y me dijo, ¿en serio, va? Y dije, sí. ¿Tú querías? Y me dijo, sí. Dije, ya vale. Ya esto fue el viernes. Me dijo, voy a hablar con mis papás mañana. Y mi mamá llegaba el sábado a la isla. Y ella se juntó con ellos el día domingo. El domingo dijeron, vamos, vamos, vamos. El lunes ya estaba inscrita la niña. Y fue como, ahora sí que no puedo retroceder. Ya no hay cómo arrancar de esto. Sí, entonces fue como, ya estoy adentro. Dije, pucha, yo sé que ya andan todos con compromisos, porque había harta de mi familia que estaba comprometida con la VAI. Exacto. Entonces ahí, bueno, le hablé con la VAI, le dije, VAI, voy contigo y todo, petetaje, y ya, vale, vamos. Y ahí de a poquito empezó... Se fueron como armando de a poquito todo. Oye, ¿te parece si te invito a ver un primer video? ¿Te parece? Mira, Vai, estamos viendo ahí la noche inaugural. Mira quién tenemos en la pantalla, el Ruperto. Ay, sí. El Ruperto. ¿Qué sientes al verte ahí con el coro? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue llevar esto con el coro? Porque, mira, nosotros ya en una entrevista con la Nani Paul, quien entró obviamente a la Tapati con el Pío, o sea, ellos son parejas y todo, ella nos contaba que era como más fácil, fue fácil llevar esto, se unieron más, hubo más feeling, ¿no es cierto? Pero en este caso ustedes no eran pareja, entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, nosotros fuimos compañeros desde el kinder. Wow, con el coro. Ya, ahí está. Entonces ya nos conocimos al kinder, en el colegio. Ahí está. Y después ahí en la Tapati, fue como volver a reencontrarnos. Y no fue nada difícil, solamente que cada uno tenía como su estilo, entonces teníamos que ir como adaptándonos y aprendiendo. Y yo, en verdad era un libro así abierto de querer aprender. De querer aprender. Ese fue como... Escriban su historia, por favor, acá. Así está. Quería aprender, más encima, bueno, la familia que estuvo full con nosotros y nos apoyó fue mucho, bueno, aparte de mi familia, fue también la familia Manu Tomatoma, fue la familia Teao, fue la familia Paté, Pacarati, entonces todos ellos me ayudaron a aprender el caicay como la tía María Otto, el tema del tacona, el encina, el papá de la jeremeta. Ay, mira, el Jorge. Entonces eran todas esas actividades que yo no sabía y ellos se dedicaron a enseñarme de a poco. Tomé clases de Rapa Nui con la tía María Eugenia, ella me enseñó a hacer un poquito de tuy corone, bueno, mi abuela también. Pero fue como... Se involucró mucha gente, mucha gente. Sí. Hasta cantar. Mira. Ahí habíamos ensayado 2 veces nomás con el pero coro. ¡Qué bella! Qué dulce tu voz, se escucha muy dulce, muy nítida, muy fina. Yo no tengo idea de música, pero es mi opinión. No, yo no había cantado así. Sí. Ese día justo estaba la orquesta del Toki y justo íbamos a cantar la canción del Lau. Y yo le dije, primo, ¿por qué no nos tocáis, aunque sea la guitarra, y nosotros cantamos? Porque era una competencia de canto. Me dijo, sí, Peti, y de repente aparece con el Diana Chico, con todo, y quedamos así como, bueno, démosle. Oye, y aquí podemos ver, ese es la competencia de traje. Sí, ese lo hizo la tía María Otto. Precioso. Hermoso. Precioso. No, y los niños, tuvimos unas anécdotas con los niños chicos. Lo que pasa es que es mi tía, pero le digo prima, la Sofía, la hija del tío Chistoso. Sí. Ya, ella se dedicó a hacer los trajes de los niños.
Mira, y podemos ver a la Puita, Puati Beca Ay, sí, está te vemos acá, chiquitita. Puita, chiquitita. Oye, y ella hizo, tu La prima, Sofi- la Sofi fue la que hizo Sí. el traje. Ella con otra gente que la apoyó, pero el tema es que no nos alcanzaron todas las coronas. De repente cómo lo hubieron hicieron? más niños, agarramos lo que eran los han y los pusimos en la cabeza. Nadie cachó nada. Muy bien, pero sí, de eso se trata también esto. Agarramos los Javi que eran parecidos, pum, pa' corona, y los niños no están ni ahí, están, ya están no. felices bailando. Y yo decía, oh my God, y atrás pegando los últimos El ingenio, plumas. ese es el ingenio. Sí, es que El el Rapa Nui ingenio, es muy bueno bien, para sí. adaptarse. No, ingenioso también, uno pesca de aquí, es lo que nos ha pasado con otras entrevistas, lo mismo. No, es que por ejemplo la Priscila que nos contaba que en un momento necesitaba el traje de Pipi y ahí la familia armándole algo, sacaron una cortina de Pipi y la tía Sara y armándole algo. Oh. Aquí el ingenio, pero a flor de piel. Sí, nos ocurrieron tantas cosas en backstage. Oye, todos estos niños, bueno, en ese entonces niños, hoy ya todos jóvenes, Y hartas que participando quieren siempre de la Tapati, podemos ver ahí. Oye, y tenía harta convocatoria de personas, de gente para los conjuntos. Y ese conjunto es el conjunto de Mayer. ver. Sí. Los trajes de la Mayer, ¿recuerdas quién Sí, lo la hizo? tía ¿Quién Ana lo Paté. confeccionó? Ella diseñó, estaba con el Coro Cutu y la Nua estaban todos los días Mira, haciendo mi barbaru. Consu. Y en mi jare también estaba mi abuela haciendo barbaru con la tía Japa, todas las tías Ah, ahí, todo y ahí. después llevaban para apoyar al tema de los trajes. Y bueno, y después cada una de las chiquillas que bailaron también iban a ayudar a diseñar su propio traje, pero la tía Ana Paté era la, Oye, pero se ve que la hay diseñadora. muchísima gente. Ah, Pepe, ¿cuánta gente subió ahí al escenario? Yo no sé, eran como 300. Esa Era misma harta. cantidad de gente, la misma cantidad de gente que te va a acompañar en el Narinari. Ahí más o menos ya uno dimensiona más o menos cuántos puntajes ya llevo en el Narinari. Sí, no, yo muy agradecida de toda la gente que fue, que apoyó. Imagínate que en los días que hacíamos los ensayos, la tía del Café Maná nos Ajá. apoyaba todos los Ah. días con, no sé, pues su Qué palquilla, linda. calzón roto y Angélica su familia. Silva Slater. Ahí, full. Y también traían los tíos sandía, ¿no? Siempre Mira. hubo mucha participación de la gente. Y hay mucha gente que hoy día ya no está, pero está en el recuerdo. Sí. No, y siempre uno agradece. La verdad es que esos apoyos es por como uno también siembra. Sí, eso es. Lo que usted siembra es lo que usted cosecha. Sí, pero también fue Y ahí mucho se ve apoyo el por la cariño. familia. Es que por lo mismo, ahí se ve el cariño, la gente en esta actividad, bueno, en la Tapati, no una actividad, en nuestro festival, tú ves el apoyo de la gente. Y el apoyo de la gente siempre conlleva a cómo tú has sido con ellos también, lo que tú siembras. Sí, eso es. Un pequeño saludo, hasta un pequeño saludo, algo tan simple, créeme que eso a la gente lo reconoce y lo agradece. Oye, Vai, lo más difícil que te haya tocado en la Tapati. Ay, salir a hablar en Rapa Nui. Ay, a mí me No, pasó lo mismo. Y no, y más Sí, me encima, pasó lo todas las que hicieron los trajes típicos, le decía, tía, dime qué va a hacer para yo, más o menos, aprenderme lo que tengo que decir afuera. No, hija, ese día te voy a decir. 5 minutos antes de salir al escenario. Está el que sí. Y hay como un orden, po, que uno va, presenta y dice aquí, acá, que de esto. No es tan, o sea, es sencillo, pero cuando uno ya no manejamos mucho el idioma en ese momento, era No, como... pasa a sí. ser algo más dificilito. Entonces había muchas veces que yo tenía que tomarme el tiempo y sonreír un poco y después decir las cosas. Es decir, vamos, esto se puede, vamos adelante. Pero la competencia que más me gustó fue el caicay y el tacona. Y el Mira. tacona más, en el sentido de que, porque es una puesta en escena, y como trabajamos en el área del cine, la actuación y todo, fue como muy bonito el tema de expresión. Encima que el Jorge Encina tiene un estilo muy particular, entonces Sí. él es súper expresivo. Sí. Y me decía, no, Sí. Val, tenéis que cantar, tenéis que hablar, que el color, que esto. Entonces yo practicaba todos los días. Y el caicay, yo tuve visita en ese verano, entonces tuve que ir a andar a caballo con mis primos y todo, y en el caballo iba... Recita. no, todo, a mí me paraba el caballo y ya me quedaba callado. Y iba de nuevo ahí haciendo el caicay y así me aprendí el caicay subiendo al terebaca.
Muy bien, pues son anécdotas al final. Sí. Son anécdotas que uno lo atesora, lo guarda, y la verdad cuando uno lo vuelve a comentar, lo vuelve a contar, eh, uno siente ese relajo, ¿no es cierto?, que conllevó todo el sacrificio, porque esto es un sacrificio igual, esto es trabajo, es mucho trabajo. Entonces, cuando uno vuelve a contar eso, uno dice, wow, pasé mucho trabajo, no sacrificio, mucho trabajo, pero salió todo bien. Sí. Y hay eso es gratificante. Sí, y me acordé de una que también mi tío Vivica, él es escultor, y mi mamá lo llama, le dice, Evae, tu hija va a ser candidata, y mi tío corta, llama al rato, está listo mi pasaje. Y él en Austria armó como 5 modelos de lo que quería de las esculturas. Y llega para acá y como, bueno, todos mis tíos son artistas y escultores, los llama así, hacen una convocatoria y les muestra y dijo, esto vamos a hacer. Entonces está el tío Marcelo, el tío Beto, el tío Lucho Hey también, había mucha gente que estaba ahí, iba todos los días y habían otros tíos, primos que traían está llena de maíto para el CAI. Ay, qué rico, no haber sabido. Amo el maíto, amo el maíto. Sí, toda la familia yo amo el maíto. Pacomio y no haber Capaón. sabido, hubiese ido para allá. Sí, entonces toda la familia Araki Pacomio estaba full escultura, toda la familia Icapagua estaba full tema de los trajes. Estaban todas las hermanas de mi abuelo, que apenas pueden, porque son cosas muy chicas. Las tías estaban con las plumas, durmiendo arriba de las plumas. Yo decía, qué lindo. Sí. Qué lindo todo el amor y el cariño de la familia. Sí, ahí uno ve uno ve la importancia de la familia. Sí. Hay momentos muy clave donde la familia resalta mucho más de lo que resalta a diario. Y la Tapati te entrega eso, Ahí tú sabes quiénes están y quiénes van a estar. Y verlos trabajar y de repente, no sé, hay conversaciones y uno se involucra en esas conversaciones y se crea como un ambiente muy rico, muy rico. Ya es llevadero cuando es la familia y cuando se crea estos espacios es mucho más. Así que, mira, qué bien por ti, porque como dices tú, tu familia, todos sabemos que es una familia de artistas y de alguna manera hay como un trabajo algo adelantado. Entonces, uno puede de ahí soltar un poco eso y dedicarte, no sé, a alguna competencia náutica, ponle tú. Sí, bueno, en este caso... ¿No fue tan así? Lo que estaba bien adelantado porque la familia, o sea, toda la familia Toma, porque ellos ya estaban viendo temas de los trajes de antes. Y la familia del tío Mique Paté está con las canciones, las coreografías y todo eso. Ellos ya tenían cosas adelantadas. Pero todo lo demás, al final tuve que hacer como producción también. Sí. No había tiempo para dedicarme como le dicen a las candidatas, dedíquense solamente a sus competencias. No había tiempo. No había tiempo. Por esa última hora subía. No, y en tu caso menos. No, y menos los trajes que uno tenía que tener por día para salir. No sé, pues cuando uno hace Tuicorone tiene un traje, cuando hace Kaikai tiene otro. Yo iba así, porque no tuve tiempo de hacer muchas cosas. Y una corona, un jame, no sé qué. Después llegó la tía Nancy y me pone, hija, úsate esta capa de plumas. Después venía otra tía, hija, la tía Maca, unas cosas con lleno de pipi así, una mezcla. Y era otro estilo, estilo de la nueva. Yo dije, vale, tía, gracias. Me voy así unos sostenes de pipi, no importa. Era bonito de la tía Maca. Después llegó la tía Isabela Pacarati y me dijo, hija, te hice un del Majute. Ay, tía Maurura. Entonces, al final me llegaron los trajes solos, los usé y los cuidé muy bien para las competencias y algunos los tuve que devolver y otros me los regalaron. Mira, qué rico. Oye, Vai, y cuéntame, ya eres reina y el ser reina conlleva a muchas cosas, a representaciones aquí, allá, a apoyar. En tu caso, ¿tú sientes que al ser reina tuviste que apoyar algo más en la Tapati? Por ejemplo, habitualmente tú apoyas en tal y tal competencia, pero una vez que tú saliste reina, ¿tuviste que hacer ese trabajo doble, 3 veces? Tal vez porque de alguna manera querías como agradecerle a la gente el apoyo.
como volver a apoyar a las otras Sí, familias. A ver, ¿tú sentiste de alguna manera porque, a ver, 3 meses. En 3 meses había que convocar a mucha gente, independiente que por el lado del coro ya había mucho adelantado, pero son 3 meses donde hay mucha gente que llega a ti. Cuando tú sales reina y luego yo, un ejemplo, que yo te apoyé, entro a la Tapati y de alguna manera digo, bye, échame una mano. Sí, Pero no, ese echar todo de el rato. mano, ¿en algún momento tú sentiste que fue el doble o siempre fue lo mismo? Tu apoyo. No aumentó, no es que aumentara, sino que no se te pidió el doble de apoyo. No, ¿O no? no, la verdad es que, bueno, empezaron a entrar diferentes candidatas y uno sabía que todas esas familias ya te había apoyado, entonces uno iba o bailaba o competía. Pero este año, por ejemplo, cuando estaba la Jeremeta, porque a mí me gusta apoyar a todas las candidatas, un poco Sí. competencia acá, un poco allá, siempre fue así. Pero este año solamente apoyé a la Jeremeta. ¿Por qué? Porque justamente toda esa familia que me apoyó en mi Tapati estaba en ese grupo. Entonces, ni siquiera tuve que preguntar. Yo miré al Jorge, me miró y dije, ahí voy a estar. Y me metí en todas las competencias deportivas, en el baile también. Mira. Pero sí, de a poco también, bueno, es que sí, hay mucha gente que apoyó. Trato de siempre apoyar, pero bueno, Exacto. a veces hay cosas que tengo que grabar, otras cosas, pero la idea es siempre devolver la mano y apoyar. Qué bien. Oye, ¿te parece que vayamos a ver otro video? ¿Ya? ¿Qué va a salir ahora? Veremos qué se viene. Mira, Bay, cuéntanos. Aquí estamos viendo que estamos en Hangapico. Sí. Mira, y esa competencia es Mutuay. Mutuay. Había Joco también ese día. Ese día. ¿Quién estuvo a cargo de la Mutuay de tu? Si no me tu equivoco, lado? el tío Mique. El tío Mique, toda la familia del coro siempre Exacto. estaba como entre Riuté, Ok. Amutuay, El conjunto. conjunto. Sí. ¿Y ahí a quién tenemos? Bueno, está la tía Rosita con el Tuma. Ellos Vas. eran Jotumatúa y Bacay. Tío Tuma, mira. Tío Tuma, estás como Tumatúa acá. Bueno, y todos los chiquillos Mira, que con están la ahí, Rosy. después tenían que hacer el Joco. Entonces, también hubo harta participación por eso. Mira. Ahí es el Kunki. Quien lo viera, mi tío, con barba, pelo largo, no lo reconocerían hoy. Bueno, y ahí así. Y ahí ya el tacona. El tacona. Y el tacona, ¿quién fue el encargado de hacer tu tacona? Es el tío Qué lindo. Nano. Ica. El nano. Sí. Creo, sí. Oye, pero qué bien. Nadie creería que en 3 meses aprendiste eso. No, ese fue en un mes. Igual, tuvimos que pulirlo harto. Yo dije, después de ese voy a volver a hacer tacones. Hasta ahora no he hecho, tengo unos ahí guardados, pero no sé, me da vergüenza. Sí. Esa fue la historia de cuando llegó Jotumatúa y los maestros que trajo. Ay, mira. Estaba muy bonito el tacona. Muy, muy lindo el tacona. Y te nace, te fluye. Muy natural. Como te digo, me acabas de decir que lo aprendiste en un mes. Nadie lo creería. No, y yo tenía este collar, el tajonga, ese Ajá. me lo dio el tío Lucho Hey. Justo una semana antes que Mira. iba a entrar a la Tapati. Te lo- En Santiago, estábamos ahí y yo le dije, oye, siempre me ha encantado el tajón. Entonces ese fue como mi collar, que lo collar. llevé durante toda la Bueno. Tapati. Ay, las Mira, chicas, y ahí sí. tenemos el conjunto juvenil. Sí, ya, esos trajes se hicieron en la casa de mis tías abuelas. Ah, ya. Ellas fueron las encargadas de hacer los trajes. Sí, bueno, apoyaron todas las otras personas, pero en la casa de mi bisabuelo se hicieron esos trajes. Y bueno, ahí querían Mira, y ahí como- está la combinación del cacaca y de jurujuru. Sí. Mucha gente. Mucha gente. Linda las chiquillas.
ahí uno, es inevitable, uno escucha, ve los conjuntos y uno escucha música y uno empieza enseguida a moverse, empieza a tambalearse. Eh, Son bonitos recuerdos. Oye, bueno, en este conjunto tú sales también bailando. En ese sí. Sí, en ese... Miremos a las chiquillas. Salgo en los dos menos el de los niños. Ya. El de los niños salió solo el coro. No me acuerdo por qué. Pero Bueno, generalmente como que nos acompañamos, o sea, no es que no, que no suene así, pero uno suele bailar en el de juvenil y en el de Mayer. Pero este año no, este año creo que las chicas participaron de los 3 conjuntos. sí, sí, Bueno, y la participan Nani, en la todo. Nani con el Pío igual participaban en todos los conjuntos los chiquillos. Mira la Tiare, qué linda. Ay, ahí está ahí está mi sobrina. Debe ser tan rico ver la cantidad de personas que te apoyan, y yo insisto en el tiempo, porque es tan poco tiempo, hubo que armar todo esto, pero en sí tú te das vuelta y ves a tu espalda y ves a mucha gente apoyándote. Sí, no, todos. Es que ahí uno ve que están siempre en la Tapati, entonces ya conocen las preparaciones. Bueno, ahí uno tiene la costumbre siempre hacer a última hora el traje. Pero entonces uno como que se adapta a todo. Pero sí. Pero ¿sabe? A lo que yo me refiero es ese acompañar de la gente. Esa cosa de que aquí estoy. Ya sea en un tacona, ya sea en un ori, es lo que yo te digo, el cariño. Lo que tú emanas es lo que la gente percibe. Y eso hace que la gente vaya a ti. Sí, se agradece. No, a mí me emociona siempre. Me imagino. Sí, es emocionante echar pie atrás para ver de repente estos videos, llevar un poquito, traer nuevamente los recuerdos, las anécdotas. Hace 8 años atrás. Mira. Ya pasó el tiempo. Uy, imagínate el mío, pues. Ahí va el coro. El corito. No, la familia del coro va a ir full. Sí. Sí, fue súper buen compañero de Tapati. Mira. No, y el corito, pucha. Es que ellos, mira, al igual que tú, que tu familia es fuerte ya sea en parte artística, en tallado, en escultura, en los trajes, porque yo sé que las tías son power en eso, y ellas son máster en esto. Y en muchas cosas, lo mismo el coro. Entonces, cuando se fusionan ambas familias, donde hay está ese arte en la familia, se suele hacer un poco más Sí, más no, y se llevadero apoya. esto. Por ejemplo, si me hubieran dicho para entrar sola, no. No. No, ahí sí que no, porque ahí sí tendría que prepararme en todas las áreas antes de entrar a una competencia, pero como yo veía que había un hito, iba a haber un apoyo. Exacto. Oye, y cuéntanos, ¿cómo es cuando ya no eres reina? No, uno siempre, yo ahí tirón de oreja. A mí, cuando me dicen ex reina, no. No, uno sigue siendo reina. Reina 2018, porque no hay 2, no hay 3, hay una. Pero cuando tenemos a una actual reina, ¿cómo lo haces con aquellas candidatas que se van a presentar, por ejemplo, ahora en el 2027, con las candidatas que vienen? ¿Cómo lo haces cuando ellas te piden, más que cómo lo haces, sino que ellas se acercan a ti, te piden consejo, algún tips, no sé, algún mensaje que tú le quieras decir a las niñas? Ellas se acercan a ti. Sí, se acercan, me preguntan, ay, ¿cómo hiciste esto? O ¿quién me puede ayudar con esto? Como que, o yo misma cuando las veo le digo, chiquillas, estén tranquilas, empiecen a practicar, empiecen a prepararse.
es la experiencia más bonita, más estresante, pero más Más bonita. Es una experiencia única que nadie te lo puede decir, tenés que vivirla. Exacto, Sí. es verdad. Esto hay que vivirlo. Uno puede de repente decir algo, comentar acerca de la tapati de uno, pero en verdad esto hay que vivirlo. Sí, Aquí no, cada una tiene que sacar su experiencia y como dices tú, hay que vivirlo. y también Oye. tener como la disposición de aprender, de escuchar, de tener paciencia. Porque todas las personas van a estar, oye, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Y tú, ya, tía, pero explícame bien. No, ¿cómo no sabía? Sí, no. Ahí pasa de todo No. antes de la tapati. Y uno tiene que tener cuero chancho para. Sí, hay Y que tener tener cuero también chancho, es verdad. una calma de que no te influya mucho la energía y también lo que te dicen las personas, porque tú vas a representar tu familia Exacto. en el escenario y vas a tener todo un grupo, una familia que va a estar ahí, entonces eres como el rostro de ellos. Entonces tienes que tener también una disposición, una energía, una manera de poder representar bien a tu gente y bueno, a la isla y la cultura también. Exacto. Entonces las candidatas que entran, yo les digo, chiquillas, no, en serio, sean alegres, disfruten el proceso, si no saben, pregunten. Tengan cuidado lo que dicen, lo que suben a las redes sociales, no suban cualquier cosa, no anden Exacto. carreteando, porque la gente te ve lo que tú haces Exacto. y dice, no, pues. Y eso influye Sí. mucho en el momento que la persona quiera apoyarte. Yo recuerdo que en mi tapati, yo en esa tapati, mi apoderado era de los que bajamos a las competencias, terminaban las competencias, auto, nos vamos a la casa. Yo ni siquiera podía girarme así como, oye, ole. No, aquí no hay tiempo para esto, estamos enfocados en esto. Y de repente se acercaban las amigas y era como, oye, salgamos, vamos a dar una vuelta. Y así como, no puedo, me tengo que ir. Y en verdad, hoy uno lo dice, claro, si no, lo que ellos hacen no es no es de gratis, tampoco menos para que uno lo tome a mal, siempre es para bien. Y eso es cuidar tu imagen, siempre. Sí, hay que seguir cuidándolo después también. Sí. Ah, bueno, me pasó algo que terminó la tapati y durante el año, no sé, creo que estaba haciendo deporte, iba a la bici. Y una nueva me para y me dice, hija, ¿y su vestido? Y dije, tía, estoy haciendo deporte, pero hay que andar siempre con vestido. Yo decía, oh no. Sí, no, Entonces sí, esperé que pasara todo el año para poder ponerme de nuevo mis pantalones porque tenía que Oh, andar no. con vestido de boda, fue chico. No, sí, es heavy. Pero generalmente generalmente las no hacen ese comentario, es como, oye, la florcita. A mí me pasó en el programa anterior. Claro, las tías me dicen, hija, está todo bien. Y yo así como, pero es que la florcita. Y yo la verdad, siempre le explicaba, yo no soy de andar con la flor, la corona. Tiene que ser mucho para que yo me ponga una flor, me coloque la flor o la corona. Tiene que ser porque me invitaron a un cumpleaños, el dress code es con tal cosa. Yo voy, cumplo. Pero en mi día a día no suelo, no. Pero sí, en algunos de estos capítulos, ahí la florcita para las tías. Oye, Bay, y cuéntame, beneficios que te haya dado el ser reina con relación a lo que tú te dedicas, al cine. ¿Hay algo? ¿En algún momento esto te trajo beneficio? Sí. ¿Influyó en algo? Bueno, igual influyó harto. Como yo ya estaba terminando la película, que a todo esto la Bay es mi actriz también de la película. Ay, mira. Sí. Me hicieron entrevistas por Reina o por otras cosas, entonces yo aprovechaba el tiro de poner el tema así, también soy cineasta, estoy haciendo esto. O yo salía a presentar Qué bueno. afuera en festivales y me ponía mi corona. Qué bueno. Entonces, no era solamente representante cultural, sino también era representante de nuestro cine en Rapa Nui. Entonces, fue un año en que pasaron muchas cosas bonitas y buenas, y lo agradezco mucho, y dio un plus a las cosas que se podía hacer, porque al mostrar diferentes videos de la isla y todo, tú estás promocionando la isla. Exacto. O sea, no quiero decir promocionar, estás mostrando tu Sí, cultura. la estás enseñando. Y al mismo tiempo también sales a festivales de danza. A nosotros nos invitaron con el coro a Cerdeña,
estuvimos 2 semanas Mira. de viaje entre Barcelona y Cerdeña, entonces al mismo tiempo mostraba cosas de la isla y bailábamos, entonces era como... No, y además es súper importante, porque no solo uno, a ver, generalmente la isla se conoce por los Moai, ¿no es cierto? Pero hay más que eso. Entonces, mostrar la isla, enseñar la isla a través de cine, también es o sea, es un arte, no es que también, es un arte. Y aquellas personas que aún no llegan, no conocen acá, no, hay mucha gente que tampoco conoce los Moai, porque me ha pasado. Pero a través del cine llega. Y eso también es cultura, es una manera que nosotros podamos de alguna manera, lo vuelvo a insistir, enseñar nuestra cultura a través del cine. Mira, me alegro mucho que te haya ido bien, o sea, que te esté yendo bien, la verdad. Magururu. Sí. ¿Un tercer video? Ya. ¿Te parece? Ay, qué lindo. Ese es tu baile, es tu solo, yo le digo el solo. Es tu solo. ¿Cómo fue en ese momento? Porque estoy viendo que solamente, yo no sé cómo se llama esa luz, como que te guía, porque está todo en oscuro y solamente tienen esa luz de enfoque, ¿puede ser? ¿De guión? ¿De guía? ¿De seguido? Ya. Ese. ¿Cómo lo hiciste ahí? Porque el escenario tampoco es tan como digamos, ahí no es para raja. El escenario tiene como su hoyito, Sí. están sus piedras, entonces uno tiene que tener cuidado entre medio de la gente, porque estamos viendo que está saliendo desde No, entre medio de la gente, te están la llevando, Moico, te están guiando. un día antes de bailar dijo, ya, vamos a hacer algo. Y le pidió a todos los hombres del grupo de los adultos que se posicionaran como poniendo las rodillas en Ay, fila. no. Me dijo, ya va, Qué ponete ahí atrás y hermoso. empieza a caminar. Y alguien me iba guiando así. Yo dije, ¿qué va a pasar? Y ahí hermoso. ella dijo, no, así va a ser la entrada de la entrada. canción. Ya, vale, vete. Pues. Yo dije, oh, qué nervio. Y ese día no sabía que iban a apagar la luz, que iban a enfocar, entonces fue como toda una sorpresa para todos Qué nosotros. lindo. Y en una así, yo iba caminando en la rodilla, de repente no había rodilla, ¡pum! ¿Para qué? Se volvía a subir. ¿Dónde está esta rodilla? Pero ahí sonriendo porque no sabía qué iba a pasar. ¿Quién fue? Y después había otra persona justo al final, creo que era el Paga, y tenía su espalda y ¡fum! Resbalé así y caí en el piso, pero bien suave, así. No, anécdota. No, fue Oye, bonita la entrada, fue como Sí. emocionante. Y qué hermoso ese traje. Ay, ese traje lo hizo mi prima, la Ginebra, Ica. Mira, Ese es el único traje que tengo de mi tapati. qué hermoso el traje. Sí, fue muy bonito. Finito, finito los manos. Estuvo todo el verano haciendo el traje. Más encima es un traje súper especial porque también mi mamá me regaló unos jeremetas y los puse Y lo en la colocaron corona. ahí. Lindo. Oye, ¿y lo que más te gustó de tus conjuntos en general? Ah, la energía de la gente. Ay, sí. La energía de la Sí, gente, la sí, qué participación, la música, las coreografías. Más encima en una de los adultos sale el tío Corocutu con otras personas más llevando un atún. Porque había una canción, el Matú, ya, ese del tío. Entonces salían ahí con el atún. No, sí, tenía sus puestas en escenas también. Pero la verdad es que a uno lo que más le llena, lo que más... ¡Ay! Sales con esa energía de toda la gente. La gente está ahí full. Mira la Anariki. ¿No? Y la canción que era de nosotros Está también bonita. supe que era un día antes. Entonces, mucha coreografía no tenía en ese momento. Dije, ¿qué voy a bailar? Ya, bueno, dale nomás. Pero es muy importante, siempre es muy importante que uno haga desplazamiento de escena. Siempre. No importa que uno no sepa la coreografía, pero el desplazamiento de escena, chiquilla, Sí, eso es un verdad. tips. Porque obligas, de alguna manera, tú obligas a quienes están ahí, al público, a seguirte con la vista. Y más que se enfoquen en el movimiento, ellos están concentrados en ti, en seguirte. Mira un tips.
El mejor tip. En mi solo yo lo hice. Quiero ver sus solos también. Ay, no tengo video. Mira, y ahí estamos en el día de coronación. Oh. Ay, se ¿Qué me van a los sentiste? pelos. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue vivir eso? Ay, Pero mucha qué bello se emoción. ven. Qué bellos. Y ahí ya estaban listos. Ahí ya sabían que ustedes iban directo a recibir la corona. Mira, el tío Tete está ahí feliz. Él fue la yunta máxima con mi papá y los tíos del coro, porque mi papá nunca había participado Oye, directamente ¿sí? en la Tapati. ¿Cómo fue para el Nico esto? Le llamaban en logística. Ah. Entonces mi papá, y para allá con la camioneta llevando el agua y no sé qué, pero él, Mira. no, mi papá nada que decir, mi mamá tampoco, ellos me apoyaron ahí, mis abuelos, mis primas, toda la familia, los amigos. ¿Esa es la Nacua? ¡Qué chiquitita! ¡Qué bebé la Nacua! La Siria ahí con el Uria. ¡Qué felicidad! Mira, estaba la Aranza también. Ay, hoy sí. El tío Hangu también estaba. Mi abuela, que ya no está. Hoy el mejor sub que yo he bailado en mi vida lo bailé con el Han. Creo que a muchas les ha pasado lo mismo. Bailaba muy bonito el sub. Ahí está mi abuela, la Rambo. Ay, ¿cómo lo hiciste? Mira, si está tan emocionada. Ese día yo asumo que ella lo disfrutó tanto como tú lo disfrutaste. Y créeme que lo sigue haciendo. Créeme que lo sigue haciendo. Ella muy feliz y orgullosa de que su nieta esté ahí en ese escenario. Yo creo que con o sin corona. Sí. Lo maravilloso que para ella fue con corona. Entonces eso fue doblemente emocionante ahí para tu abuela. Qué linda. No me acordaba de esa escena. Ay, me emocioné. Ay, sí. Corte, Bueno, corte. esto pasa, esto trae emociones, trae alegría, trae de repente euforia, pero esto es la Tapati. Sí. Ay, ahí está la Merry, mi amiga la Merry, qué linda. Oh, El tío estaba feliz. sí, orgullosos ahí. No, fue una Tapati súper peleada. Sí. En el sentido de que toda la participación de la gente por ambas partes. Ahí está mi papi. Ay, la Mari. Mira la niña. Emocionada, estaba feliz, feliz. Ay, que me hacen ver estas cosas. Kama utato kainga amua paje ariki moru. Natalia. Oye, ¿y esa corona quién hizo esa corona? Mi tío, el Nano Ica. Ay, mira. ¿Ya desde entonces el Nano partió haciendo las coronas en el 2018 o antes? Yo no sé ¿Verdad? si el de la TAI lo hizo el Nano o lo hizo el otro tío. El papá la No, las coronas del Nano la preciosas. Leviante. Pero después de eso empezó él a hacer todas las otras coronas. Sí. No, Sí, y hasta- cada vez son más grandes. No, sí. No, de verdad, cada vez más. Pero preciosas sus coronas. estuvo Hermosas, bonito. hermosas. Oye, Vai, y ya vamos llegando al final de nuestro capítulo. ¿Qué te ha parecido? Emocionante. Sí, al final. Te hicimos llorar.
pero ese llanto es un llanto al final un llanto de alegría. Sí. De alegría, de ver ahí a la Nua que estuvo ese día feliz. Sí. Feliz, feliz, feliz. Pucha, Créeme que mi estuvo abuela que me feliz. hizo llorar. No, pero bien, o sea, fue una experiencia inolvidable, aprendí mucho y eso me motivó a seguir aprendiendo. Me conectó con mucha gente que no conocía o que no entendía, no sabía cómo llegar a esas personas. Y hoy día son personas con quien más paso el tiempo y estoy súper feliz, contenta. Me sentí más parte de la isla porque cuando uno tiene dos culturas, Sí. uno a veces no sabe de qué cultura es, pero finalmente uno tiene una mezcla. Pero siempre me he sentido mucho más arraigada. Sí, arraigada. Arraigada a la isla desde chica, entonces igual eso me hizo entender que sí soy Rapa Nui, solamente soy rubia, austriaca, como siempre dicen, no parece, no, pero en ese momento yo me sentí más de acá, y sentí más a mi gente, a mis abuelos, todo el sacrificio que hicieron para poder apoyarme, a toda la familia también del coro y toda la otra gente. Y también los amigos, vinieron amigos de afuera, va y te voy a ayudar con quiropraxia para tus deportistas, va y te voy a apoyar con esto. Entonces siempre hubo mucha ayuda y mucho cariño. Mucho cariño. Y eso es lo que más rescato de esto. El cariño que uno recibe. Bueno, Vai, ya fuiste reina 2018, eres reina 2018, y lo hemos conversado ya, que de alguna manera esto también ha influido en tu carrera como cineasta. A partir de ello, ¿quieres dejarle algún mensaje a nuestras próximas candidatas? Sí, quiero decirles que cuando toman esta decisión se preparen con tiempo, que no solamente llegar al escenario y presentar, sino que también ellas llegan a ser las mismas embajadores culturales, que no es algo tampoco de belleza ni nada de eso, sino que es una representante de la cultura. Entonces ella va a empezar a ser una persona a seguir y las otras niñas que vienen más atrás, ellas van a seguir su ejemplo. Entonces que se comporten también, que disfruten, que sean buenos referentes, que estudien. Sí. Una de las cosas que nos dimos cuenta cuando no son niñas de 18 que entran, sino un poquito más grandes, que están estudiando, ya tienen también otra experiencia, otra manera de explayarse, de comunicarse con las personas. Entonces también eso es súper bueno, es como un plus que les da. Yo entré súper, no quiero decir vieja, pero entré a los 26. Y las niñas de hoy día, antes siempre entraban a los 17, 18, sí, y a veces no saben qué quieren. Prepárense, estudien, hacían un aporte para la isla en cualquier área, sea en el tema, no sé, desde la agricultura, desde el tema de turismo. Hay tantas áreas que uno puede ser también un buen referente y hacerlo con cariño, no de decir, yo soy reina, no, siempre con cariño y humildad las cosas y con... Porque no hay que olvidar, el que uno sea reina, se lo debe a quienes estuvieron ahí. Sí. Y eso en especial a la familia. Exacto. Y bueno, vamos llegando al final ya. Vai, te quiero agradecer enormemente el que tú hayas concurrido a nuestra entrevista, nos hayas dado un poquito de tu tiempo. Te hicimos llorar, paisita, pero fue con mucho cariño, de verdad el video fue con mucho cariño para recordar ese momento muy especial con los tuyos y muy especialmente con tu abuela el día de la coronación. Y nada, pues, le damos gracias aquí al Hotel Nayara, como siempre, que nos regalonea aquí con ricos juguitos naturales. Aquí por su locación, el restaurante Caloa. Y mi televidente, nos estamos viendo en un próximo capítulo. No se les olvide seguirnos a través de nuestro canal de YouTube. Yorana Maururu. Yorana Maururu. Hoy vamos a agradecer primeramente. No, ¿por qué me mandé a agradecer? Presentación, agradecer. Sí, pues, ahí está, a la gente. Ya, dale. A este otro nuevo capítulo nuestro de Eroratapati.
Me quedé pegada. ¿Qué venía? ¡Qué bien! Siempre me pasa, me cuesta partir, siempre, no sé por qué. Después, Es una cábala. Sí. Churro siempre dice, siempre te cuesta partir. Bien, 5 segundos de barra. Uy, ya. Esta no era Tapati, te vai para ir tu taure area. Me te aro taha y que te ho manu. Me ngaro atai llama que maquera. Taka taka hiro te akuba. Era hora y ahora lo hará que. Taka taka hiro te akuba. Era hora.